Los Eternos parecen superhéroes estilo Vengadores, pero ¿sabías que sus poderes nunca fueron creados para salvar el mundo? Los Celestiales crearon 10 Eternos como herramientas para moldear la evolución de la humanidad. Cada Eterno tenía un poder que cumplía una función específica dentro del mismo plan, pero uno de ellos recibió un poder tan peligroso que pudo convertir todo el plan de los Celestiales en una catástrofe. Vamos a descubrir cuál fue realmente la función de cada uno de los 10 Eternos. Quédate hasta el final, porque una sola decisión del último Eterno que veremos pudo haber convertido el plan de los Celestiales en un auténtico desmadre. Sprite. Arrancamos con la herramienta que parece mucho menos importante de lo que realmente era. Sprite puede crear cualquier ilusión que quiera, versiones idealizadas de sí misma, paisajes completos, dioses y monstruos, pero irónicamente no puede cambiar realmente su propio cuerpo. Está atrapada permanentemente en la apariencia de una niña de 12 años mientras carga con miles de años de memoria y experiencia, y esa contradicción es precisamente lo que la llevó a traicionar al grupo. Imagina vivir miles de años y que el mundo siga tratándote como a una niña, vaya. En los cómics, Sprite pasó siglos resentida por estar atrapada en cuerpo de niña, hasta el punto de terminar aliándose brevemente con fuerzas oscuras solo para obtener un cuerpo adulto. Ese resentimiento es la misma semilla que la propia Chloe Zhao adaptó para la traición en la película. La contradicción de Sprite no es un invento del UCM, sino parte de su historia desde los cómics originales de Jack Kirby. En combate directo, es el Eterno más limitado de todos, y sin habilidades físicas adicionales, por lo que depende exclusivamente de las capacidades base que comparten todos los Eternos. Pero igualmente, descartar sus ilusiones sería un error, ya que las usó consistentemente para engañar a desviantes durante toda la película, creando distracciones y oportunidades que otros miembros aprovechaban. Pero su función más importante históricamente fue fuera del combate. Sprite estuvo detrás de incontables leyendas, mitos y tradiciones a lo largo de la historia, construyendo las mitologías e historias que los humanos han transmitido durante milenios, y Sprite revela cómo funcionaba realmente el diseño de los Celestiales. Los Eternos no eran 10 superhéroes con poderes aleatorios, eran 10 herramientas. Cada uno controlaba una parte diferente del desarrollo humano. Sprite es solo la primera herramienta de este plan, y todavía nos quedan 9 Eternos. Así que deja un buen like y suscríbete y descubramos para qué fueron creados el resto de Eternos. Porque Sprite podía engañar a cualquiera y crear historias con sus ilusiones, sí, pero si un Eterno resultaba herido de verdad, sus trucos no servían de nada. Y por eso crearon a Ajak. Ajak. La función de Ajak era mantener al resto de los Eternos con vida y listos para seguir con la misión, y tenía el poder perfecto para hacerlo: curar. Ajak era la Eterna primaria, la líder espiritual del grupo, antes de que Sersi tomara ese puesto. Su poder más importante es curar, pero no solo curar heridas. Ajak usa energía cósmica para acelerar la curación de cualquier ser vivo, de una forma mucho más potente de lo normal. Incluso puede curar problemas mentales, incluyendo el Madwiri, que es básicamente una enfermedad que hace que los Eternos pierdan la cabeza después de miles de años de recuerdos acumulados. Es como una especie de demencia, pero a nivel cósmico. Y Ajak puede detenerla, o al menos por un tiempo. Y aunque Ajak no puede resucitar a los muertos, o al menos por ahora, ella puede curarte casi de cualquier cosa, siempre que sigas con vida. Por eso es la sanadora más importante del equipo. Y además de curar, como Eterna primaria tenía una esfera dorada especial. Con ella podía hablar directamente con Arishem, el juez. Básicamente, tenía línea directa con un dios. Vaya que no es un mal contacto para tener en la agenda. Cuando Ajak murió, Sersi heredó esa conexión junto con el título. En los cómics, ese papel de intermediaria con los Celestiales es todavía más importante. Ajak es la única que puede hablar con Arishem para intentar cambiar o retrasar los planes de los Celestiales. Ningún otro Eterno tiene ese privilegio. Así que no es solo la sanadora del equipo, sino también la única con voz ante sus creadores. Pero en una pelea directa no tiene muchas opciones, y sus últimos momentos en la película lo dejaron muy claro. Ikaris la sorprendió y acabó con ella bastante rápido, sin tiempo para reaccionar, ni toda su capacidad de curación pudo salvarla de eso. Pero la cosa tampoco salió tan bien para Ikaris, porque ese momento fue justo cuando el resto del equipo empezó a sospechar de él. Ajak mantenía al equipo con vida, pero los Celestiales también necesitaban algo para acabar con las amenazas que ponían en peligro la misión, y para eso estaba Kingo. Kingo es el pistolero del grupo, y es literal. Puede juntar energía cósmica en las puntas de sus dedos y convertirla en disparos de luz dorada. Y no son simples láseres,
Tienen tanta fuerza que atraviesan la piel blindada de los desviantes más fuertes, y esto lo convierte en uno de los pocos Eternos que pelea bien a distancia. Y lo más interesante es que puede controlar la fuerza de sus ataques, puede disparar ráfagas pequeñas y rápidas para enemigos débiles, o juntar toda esa energía en un solo disparo enorme. El problema es que cargar ese disparo grande toma tiempo, y mientras lo hace, queda totalmente desprotegido. Por eso funciona mejor peleando en equipo que solo. En los cómics, Kingo tenía algo que la película no usó. Prefería pelear con espada antes que usar sus poderes. Durante siglos actuó como un guerrero samurái. La película lo convirtió en estrella de Bollywood en su lugar, pero la idea era la misma. Alguien que esconde su verdadera identidad mientras hace su trabajo en secreto. Kingo podía eliminar las amenazas que frenaban la misión, pero proteger a la humanidad no era suficiente. Los celestiales necesitaban que la humanidad avanzara más rápido, y para acelerar miles de años de progreso humano, crearon a Phastos. La función de Phastos era ayudar a la humanidad a crear tecnología. Puede imaginar cualquier máquina y hacerla realidad de inmediato, sin necesidad de planos y materiales, y sin construir nada paso a paso. Solo necesita imaginar la máquina y su energía cósmica hace el resto. Puede crear algo tan simple como un arado, que ayudó a que los humanos aprendieran a cultivar la tierra, o algo tan complicado como las cadenas de energía que usó para inmovilizar a Ikaris en la pelea final. Pero lo más impresionante de Phastos es que también puede usar tecnología que ya existe. No solo crea cosas nuevas, sino también puede modificar máquinas que ya están hechas. Eso incluye la Unimente, un dispositivo que junta el poder de todos los Eternos en uno solo, como si fuera un cerebro gigante y consciente. Y Phastos es prácticamente el único Eterno que entiende bien cómo funciona la Unimente. En los cómics hay un detalle extra sobre esto. Phastos es quien diseñó gran parte de la tecnología que los Eternos usan para comunicarse entre planetas enteros, donde hay otros grupos de Eternos igual que él. Su versión de inventor humano en la película es solo una pequeña parte de lo que hace en los cómics a una escala mucho más grande. Phastos podía darle a la humanidad las herramientas y tecnología para avanzar, pero había amenazas contra las que la tecnología humana no servía de nada, así que los celestiales crearon su propia arma. Tena es el arma del equipo, y para cumplir su función, los celestiales le dieron el poder de crear cualquier arma que necesitara en plena batalla. Su energía cósmica se convierte en armas de verdad, y puede darles cualquier forma: espada, lanza, hacha, escudo, y muchas más combinaciones. Y puede cambiar de una a otra en medio del combate según lo que necesite. Es básicamente la experta en armas del equipo, y esas armas son extremadamente fuertes. Una de sus armas hirió a Makari y la dejó fuera de combate, algo muy difícil teniendo en cuenta que Makari, el cual veremos ahora, es uno de los Eternos más resistentes del grupo. Y hay un dato que la película apenas menciona: Tena vivió en la antigua Grecia y se convirtió en la protectora de Atenas. La diosa Atenea de la mitología griega está basada directamente en ella. En los cómics, Tena tiene un nombre completo: Tena Elliot, y sus episodios de Mad Weary son todavía peores que en la película. A veces pierde el control por completo durante mucho tiempo. Eso significa que la relación de cuidado con Gilgamesh que vemos en la película es solo una versión corta de algo que en los cómics pasa una y otra vez durante siglos. El hecho de que Crow, un desviante lo bastante peligroso como para matar a Gilgamesh, tuviera tantos problemas para pelear contra Tena, dice mucho sobre lo fuerte que es en realidad. Tena era el arma que los celestiales enviaban contra lo que había que destruir, pero en una misión que abarcaba todo el planeta había otro problema. De nada sirve tener un arma si llega tarde, así que si te está gustando el vídeo, deja un buen like y suscríbete, porque ahora toca descubrir cómo los celestiales resolvieron ese gran problema: llegar a tiempo a cualquier parte del planeta. Y ahí entraba Makari, la velocista del grupo y probablemente la más rápida de todo el UCM hasta ahora. Makari, o también conocida como el Diablo de la Velocidad del grupo, es probablemente la velocista más rápida de todo el UCM hasta ahora. Y su función era simple: llegar donde los demás no podían llegar a tiempo. Makari no es solo rápida moviéndose de un lado a otro, es rápida de una forma que rompe las reglas de la física. Rompe la barrera del sonido sin problema, lo que significa que cuando golpea a alguien, genera una onda de choque que puede lanzar a esa persona varios metros por el aire. No es solo velocidad, sino velocidad que se convierte en fuerza de impacto. La diferencia entre Makari y otros velocistas del UCM, como Pietro, está en la experiencia. Pietro tenía velocidad, pero no sabía usarla bien en cualquier situación. Makari lleva miles de años perfeccionando cómo usar su velocidad en combate.
Por ejemplo, en su pelea contra Ikaris, primero levanta una nube de polvo para cegar sus rayos, luego lo golpea contra un acantilado con una serie de combos y termina lanzándole 2 ondas de choque a corta distancia. Eso no es solo velocidad, es inteligencia usada a la velocidad del sonido. Y sus sentidos también son increíbles, aunque casi nadie habla de eso. Puede sentir hasta las vibraciones más pequeñas a su alrededor. Eso le da una idea perfecta de todo lo que pasa cerca de ella, incluso más que a otros Eternos. Y gracias a eso, tiene un control absoluto sobre su propia velocidad. En los cómics, Makkari originalmente era un personaje masculino, y su meta declarada era convertirse en el ser más rápido de todo el universo, no solo de la Tierra. También es uno de los pocos Eternos que en los cómics tiene una relación romántica clara con otro miembro del equipo, algo que la película trasladó a su relación con Druig. Pero mientras Makkari podía llegar antes que nadie, algunas amenazas no se resolvían solo llegando rápido. A veces necesitabas algo capaz de detenerlas con la fuerza bruta, y ese era el trabajo de Gilgamesh. Gilgamesh, su función era ser la fuerza bruta del equipo, por eso, en fuerza física, ningún otro Eterno podía igualarlo. Pero su poder no es solo fuerza bruta. Usa su energía cósmica para crear una especie de armadura dorada alrededor de su cuerpo, con esos guanteletes gigantes como el punto principal. No solo golpea con una fuerza enorme, también tiene una capa extra de resistencia que se suma a la que ya tienen todos los Eternos. Es ataque y defensa al mismo tiempo. Hay una razón muy concreta por la que era él quien cuidaba de Tena durante sus crisis de Mad Wiri. Era el único capaz de aguantar a una Tena que estaba intentando matarlo de verdad. En los cómics, Gilgamesh también es conocido como el Olvidado. Durante siglos, los humanos lo confundieron con héroes de leyenda, incluyendo al mismísimo Gilgamesh de la mitología, o incluso con Hércules. Y no era casualidad, su nivel de fuerza en los cómics lo pone entre los peleadores más fuertes de todo el universo Marvel, al mismo nivel que esos héroes legendarios. Su muerte sigue generando debate hoy en día. Crow lo mató, sí, pero fue mientras Gilgamesh estaba completamente distraído protegiendo a una Tena que estaba inconsciente. Y unos minutos antes de eso, le había dado una paliza tremenda a ese mismo Crow. La historia necesitaba sacarlo del camino, porque si no, no tendría sentido que el resto del equipo tuviera tantos problemas contra Ikaris al final. Y en cuanto a fuerza pura, sigue siendo el más poderoso del grupo. Gilgamesh podía detener amenazas con pura fuerza, pero para golpear tenía que acercarse. Los celestiales necesitaban a alguien capaz de luchar desde cualquier lugar y en casi cualquier situación, y para eso estaba Ikaris. Ikaris, de todos los Eternos, Ikaris es el único cuyos poderes fueron pensados exactamente para el combate, y se nota mucho. Su función era luchar contra amenazas en casi cualquier situación, y los celestiales le dieron justo los poderes que necesitaba para hacerlo. Todos los Eternos comparten los mismos atributos base: resistencia, velocidad, agilidad y fuerza sobrehumanas, pero Ikaris lleva todo eso a un nivel tan alto que hace falta que el equipo entero se junte para poder pararlo. Y puede volar más rápido que el sonido, dejando a velocistas como Pietro completamente atrás. Sus rayos de los ojos son otra de sus armas. Son energía cósmica concentrada, capaz de destruir desviantes con muchísima precisión e incluso de hacer daño real a otros Eternos. Y junto con su vuelo, eso le da la posibilidad de pelear a cualquier distancia y en cualquier lugar. Gilgamesh le gana en fuerza y Makkari le gana en velocidad, pero Ikaris es el único que combina las dos cosas, además de volar con precisión y atacar a distancia. Y a eso hay que sumarle la experiencia. Miles de años peleando contra desviantes y suficiente disciplina para guardar el secreto de la emergencia durante 5000 años sin que nadie del equipo se enterara. Al final, Ikaris se aleja volando después de la batalla y nunca se confirma qué pasó con él. Pero en los cómics, el final de Ikaris es incluso más trágico. Después de fallar en su misión, decide que no puede seguir existiendo con ese peso y vuela directamente hacia el sol, desintegrándose. La película toma una versión suave de esa misma idea, pero esa misma sombra oscura del personaje de los cómics queda ahí, sin resolver. Ikaris podía luchar contra casi cualquier amenaza, pero Sersi no necesitaba luchar para resolver un problema. Sersi tiene uno de los poderes más locos de todo Marvel. Puede cambiar de qué está hecha cualquier cosa que toca, y esa es su función: cambiar el mundo que rodeaba a la humanidad. No hablamos solo de cambiar cómo se ve superficialmente algo, hablamos de cambiar lo que esa cosa realmente es: tierra seca convertida en tierra fértil, metal sin valor convertido en herramientas útiles, y el más icónico, un autobús convertido en pétalos de flores.
No solo cambia la forma, sino cambia por completo lo que la cosa es por dentro. Durante mucho tiempo Cersei pensó que solo podía usar su poder en objetos, no en seres vivos, pero esa idea se rompió cuando convirtió a un desviante en piedra viva, algo que demostró que los seres vivos tampoco escapan de su poder. Y si los seres vivos no son un límite para ella, la pregunta que queda es ¿dónde está su verdadero límite? Porque cuando usó la Unimente, fue capaz de congelar a Tiamut, un celestial que estaba naciendo, un ser del tamaño de un planeta, detenido con un simple cambio molecular. Sobre el papel, eso podría llevar su poder a lugares que el UCM todavía no ha mostrado. En los cómics, Cersei es una de las Eternas que más quiere a los humanos. Ha vivido siglos enteros entre ellos, formando relaciones de verdad, algo muy distinto a Eternos como Druig, que ven a los humanos con desprecio. Y ese detalle explica por qué en la película es Cersei quien termina siendo la nueva líder espiritual después de la muerte de Ajak. Es la Eterna que más entiende y quiere a aquello que está protegiendo. Sprite podía cambiar las historias que escuchaban los humanos, Phastos podía cambiar su tecnología y Cersei podía cambiar el mundo que los rodeaba, pero el último Eterno era diferente a todos los demás. Druig. Y por fin, llegamos al Eterno que podría haber sido el mayor error de los celestiales, porque el poder que le dieron a Druig estuvo a una sola decisión de provocar una catástrofe. Mientras que los demás Eternos fueron creados para ayudar a la humanidad a crecer, cambiando su entorno, su tecnología o curándola, Druig lo hace de una forma muy distinta, controlando la mente de las personas, y su poder no tiene comparación en todo el UCM. Y no estamos hablando de solo controlar a una persona o a un grupo pequeño, estamos hablando de telepatía a gran escala. Cuando cayó el Imperio Azteca en 1521, Druig tomó el control mental de cientos de miles de personas al mismo tiempo y detuvo una guerra entera él solo. El objetivo de los Eternos era ayudar a la humanidad a evolucionar de forma natural, pero Druig podía simplemente controlar mentalmente a toda la especie y obligarla a evolucionar como él quisiera, sin esperar a que llegaran ahí por su cuenta. En los cómics esto no es solo algo que podría pasar, realmente pasó. Druig llegó a convertirse en Eterno primario y usó esa misma idea para declarar que los mutantes eran una desviación que había que corregir por la fuerza. Eso empezó un conflicto enorme que involucró a los X-Men y a los Vengadores en todo el mundo. El personaje que en la película parece simplemente decepcionado con la humanidad es, en los cómics, la prueba real de lo que pasa cuando ese poder se usa sin ningún límite. En una pelea directa, sin embargo, no es el más fuerte. Ikaris lo derrotó sin ningún problema cuando fue necesario, pero su poder nunca estuvo pensado para pelear uno contra uno, y aquí es donde el plan de los celestiales se rompe por completo. Sprite podía influir en las historias que la gente creía, Phastos podía mejorar las herramientas que usaban, Cersei podía cambiar el mundo que los rodeaba, todos ellos guiaban a la humanidad desde afuera. Druig no, Druig podía meterse directamente en la mente de las personas y decidir por ellas. Los celestiales crearon 10 herramientas para guiar a la humanidad, pero sin darse cuenta, también crearon una capaz de quitarle la libertad por completo. Y si Druig hubiera decidido controlar a toda la humanidad, ¿crees que los otros Eternos habrían podido detenerlo? Te leo en los comentarios.